Acá hablaremos y recordaremos algunos criterios de bioclimática, transferencia de calor. Esto de cara a dos variables dentro del proyecto, orientación y materiales en fachada, o sea, tratamiento de las fachadas. Todo debe enmarcarse siempre en el término de desarrollo sostenible, ¿verdad? Aquello que lo voy a contextualizar, aquellas decisiones de los diseñadores en el presente que no afecten los intereses de las generaciones futuras. Esto ya es apropiándonos nosotros de este concepto. ¿Y qué es un edificio sostenible? Y ahora sí iremos entrando en materia de la consulta de la guía House, porque los materiales, el reciclaje, el sitio, la orientación, la calidad del aire interior, la calidad de los ambientes, todo esto aporta puntos en un proyecto. La utilización de las prácticas y materiales que no impacten negativamente al medio ambiente. Hasta ahora los materiales, para saber si tienen una huella de carbono, deben de tener un certificado. Estos son los famosos EPD, que son declaraciones ambientales de producto. Así como algunos materiales, en el caso de las pinturas o revestimientos, traen la cantidad de VOC, que son los compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué nos interesa todo esto como diseñadores? Bueno, porque se ganan puntos o se pierden en las acreditaciones, tanto en la LEED como en la House, que es la nuestra en San Salvador, y que la usaremos de referente. Al concebir una edificación de este tipo, esta debe contener ahorro energético y debe comprobarse que con las decisiones de diseño, por ejemplo, las pasivas o las activas, y estamos hablando de las pasivas, ya sabemos este término, que es todo aquello que tiene bajo o cero consumo energético, y las activas, bueno, son aquellas estrategias que tienen un consumo energético para garantizar el confort o inclusive los ahorros. Por ejemplo, bueno, la orientación, los materiales, aleros, medidas de protección arquitectónica o detalles arquitectónicos pueden ser medidas pasivas porque aquello no requiere del consumo de energías, no son mecanismos. Pero si hablamos ya de mecanismos, de sensores y actuadores que se van a cerrar y abrir con la incidencia solar, como algunos edificios famosos lo tienen, son medidas activas. Al final, ¿qué se busca? Una reducción en la demanda de combustibles fósiles. Bueno, la reducción de demanda de combustibles fósiles es porque depende mucho de la matriz energética de los países. El Salvador, es cierto que tenemos mucha generación a través de las hidroeléctricas, que son de recursos renovables, pues es el agua, depende mucho del ciclo hídrico, pero dependemos siempre de los combustibles fósiles. O sea, también la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero mencionar la conferencia de los graduandos ahora, ya terminaron ellos, ya son arquitectos casi, que fueron asesorados por el equipo de investigadores del laboratorio ENSEP. Yo dirigí ese proyecto y ellos lo que hicieron fue, a través de simulación y cálculo, encontraron la huella de carbono a partir de los componentes constructivos y no constructivos del edificio. Esto puede hacerlo cualquier arquitecto. Sí, de hecho, los arquitectos deberíamos tener esa responsabilidad. O sea, ¿cuánto emite un edificio de tales características en determinado clima? Debería ser nuestra responsabilidad. Para esto hay una norma, una ISO 14000. Debemos, al final de cuentas, reducir el agotamiento de los recursos naturales. Si con nuestro proyecto arquitectónico reducimos el consumo de agua, el consumo energético, nuestro proyecto habrá ganado un 60% de los créditos para las certificaciones. La reducción de residuos y contaminación del aire y del agua, asimismo de los suelos también. ¿Todo esto se resuelve con diseño? En gran medida sí. Sí, y después de 3 años del proyecto de investigación les puedo decir que sí, se puede, pero hay que informarse y a veces hay que pasar leyendo mucho tiempo las normas. Pero lo más importante es la certificación o los puntos o los diplomas o los premios que le puedan dar al proyecto. No, el Green Building Council en nuestro país, o sea, el Salvador GBC, que también deriva de la normativa así regente, que es la ASRAE, la 90.1, con la que se diseñó, por cierto, NCEF, Net Zero Energy Building. Todos estos conceptos, todos estos organismos velan porque los edificios disminuyan la huella de carbono en beneficio de la salud humana. Eso es realmente lo más importante. Que no pongamos pinturas tóxicas, que no usemos el plomo, que bajemos el consumo energético, que no genere aerosoles, que separemos los materiales.
que las estrategias de remodelación o rehabilitación a futuro deben ser también pensadas en la concepción del proyecto. Entonces, todo esto es una reflexión de por qué vamos a entrar en esta dinámica, en esta segunda unidad. Decía que hay prácticas, lo llamado high-tech, de alta tecnología, y prácticas del buen diseño. ¿De qué haremos uso? De las del buen diseño, empezando por la orientación. No hay una ley que prohíba que usted no abra sus ventanas al oriente, al poniente, pero si no es usted el que va a vivir ahí, piense por lo menos en el usuario de su proyecto y diga, esta gente tendrá el sol de la tarde, con la humedad que tenemos una amplificación de la sensación térmica, o sea, con mis decisiones de diseño estoy aumentando o disminuyendo la calidad de vida de las personas que usarán ese edificio. Por lo tanto, la protección del soleamiento directo debe ser un recurso del diseño arquitectónico en cualquier escala de proyecto que en esta asignatura nos ocupa un edificio de altura, ¿verdad? Lo que llamamos, que no son torres, ¿verdad? 10 plantas todavía es algo pequeñón para otras latitudes, pero bueno, veníamos de casitas, ahora damos el salto a un edificio y vemos que es diferente la estrategia de diseño. Hoy es un buen día para pensar en cómo estoy distribuyendo yo los usos espaciales en esas plantas estructurales. Bueno, masa térmica no aplica tanto acá, pero sí podemos ralentizar la transferencia de calor, la selección de materiales y sobre todo pensar muy bien qué vamos a hacer con las ventanas o con esas fachadas. Las fachadas acristaladas, yo no estoy en contra de los cristales, puesto que ahora hay tecnología más apropiada para de vidrio de baja emisividad. Quiero decirles que el edificio de Cero Energía Neta, y voy a hablar mucho del edificio, tiene vidrio de muy baja emisividad. Es una de las razones por las que el edificio cumple el concepto de NCEP, de Cero Energía Neta. Luego tenemos el mundo de los sensores y controladores, todo lo que llamamos automatización. NCEP, tema de sensores y actuadores, aquello es impresionante porque abrimos la puerta y si entramos 2 personas, el aire se regula, pero si entramos 20, el aire trabaja más, o sea, porque hay sensores de temperatura, de movimiento, de flujo luminoso, y por supuesto los sistemas de climatización artificial que deben cumplir con ciertos indicadores de eficiencia. El laboratorio contó también con un sistema tipo inverter, que lo que tiene es que tiene filtros y un intercambiador de aire, o sea que evita el fenómeno del edificio enfermo, está automatizado, cambia el aire interior y hace uso del aire exterior. A veces es más saludable el aire en el exterior de un edificio que el interior. Así de triste es, cuando debería ser al revés. El edificio debería ser un centro de salud, más ahora con las cuestiones virales. Ya sabemos que la arquitectura responde a clima, incidencia solar, geografía, por eso Arturo mencionó las latitudes, la latitud en la que estamos, que tiene mucho que ver con la incidencia solar. Los materiales del lugar, aquí hay mucha tela que cortar, sobre todo la cultura y por tradición. No es lo mismo diseñar para un clima mediterráneo, para un clima en el hemisferio norte, que para un clima tropical. Y dentro de la franja tropical de más 23, menos 23, hay muchísimas zonas climáticas. Ahora, el confort es un término subjetivo. Para mí, el confort está en 27, 28 grados, pero hay personas que necesitan en 22 grados o sea, se sienten bien. Para mí 22 grados es muy frío. Ya 26 es templado. Probablemente en este momento tenemos esa temperatura. Y hay quienes con 30 no sufren, pero vemos otros que con 30 estamos ya en el bochorno, ¿verdad? Estamos sudando sin movimiento. A esto ya sabemos que contribuye la humedad relativa que incrementa la sensación térmica. Entonces digamos, el confort podría darse entre un 30 y un 70%, esto es mucho, digamos un 50% de humedad. A unos 30 grados Celsius podríamos estar en confort térmico, pero debajo de los 30 es un clima muy seco, así el desierto, y ya también nos sentimos incómodos. Ahora, arriba del 70%, aquello es terrible, ¿verdad? Es la sensación de estar pegajoso, esa sensación de bochorno. Bueno, la sensación se compone con la temperatura y en grados Celsius el porcentaje de humedad. Imagínese usted puede tener para 35 grados Celsius al 100%, puede estar sintiendo un super calor insoportable. A veces no es tanto la temperatura como la humedad.
la humedad relativa. Eso es lo terrible en el trópico. Con un ejemplo, esto también es un trabajo de graduación que llevaba una línea, continuaba una línea de investigación que traían los del Departamento de Ciencias Energéticas y nosotros, encargado por la Secretaría de Cultura, y nosotros le dimos continuidad. Había que generar un proyecto bioclimático tal que preservase Joya de Serén. Y esto era un reto terrible, ¿verdad? Porque ni los dos muchachos que hicieron el trabajo ni yo, pues teníamos idea de qué significaba preservar una estructura arqueológica. De hecho, tenemos ese Joya de Serén porque fue quemada instantáneamente, fue carbonizada, ¿verdad? Ahí la ceniza, la lava volcánica lo preservó. Cuando esto lo desentierran, la humedad ya hace lo suyo y daña, porque son estructuras de tierra. Entonces, lo que se hizo uso de las mediciones de temperaturas y valores de humedad relativa que habían tomado con unos data loggers los estudiantes de ingeniería, los egresados de ingeniería mecánica, y asesorados por este nombre que está aquí abajo. Y seguimos estudiando y seguimos leyendo el trabajo de ellos y un poquito de Fanger, que es el padre de esta área en termodinámica o dinámica de fluidos. Bueno, expertos jamás vamos a llegar a ser porque para eso hay otras personas que se especializan en estas áreas, pero nos explicaban que lo que hay que tener en cuenta es que deben crearse mecanismos. Por ejemplo, para mantener la humedad controlada, debe removerse. ¿Cómo? Con corrientes de aire. Si tenemos la temperatura elevada, debe trabajarse con materiales o crear microclimas. Y entonces ellos hicieron un análisis de fluidos de las estructuras que ya estaban y hacían esta simulación que vemos acá, velocidades del aire, que era la variable con la que teníamos que trabajar. Entonces lo primero que vimos con los jóvenes, cubiertas autoportantes, al menos una, y que en esta zona las velocidades del aire incrementaban y se formaba un cañón, y que aquí teníamos velocidad cero. Entonces, también leímos que el calor, como pesa menos, el aire caliente pesa menos, perdón, tiende a subir a diferencia del aire frío, ¿verdad? Por eso los difusores de aire acondicionado se ponen arriba en el techo para que bañe el área o el volumen que está enfriando. Los extractores de aire caliente, bueno, jalan de abajo hacia arriba. Tenemos una masa de aire caliente abajo, necesitamos que suba y lo que hacemos es una corriente de aire se la va a llevar y estará generándose un chorro aquí, algo que evitará que la humedad se concentre en los muros arqueológicos. Unas secciones representando las variables climáticas que inciden. También se zonificó las humedades relativas en la zona, puesto que habían sensores, o sea, es un proyecto en el que trabajamos con los de ingeniería, ¿verdad? Mecánica. Luego, también se tomaron datos promedio, porque estos ya son promedios de medio año, lo que duró la tesis de mecánica, de temperaturas. Y a partir de ahí se generó una propuesta arquitectónica y ya se valida con un proceso de simulación para verificar que la velocidad del aire con estas aberturas, las transferencias de calor o si se generaba cámara térmica, que lo que hacía es evitar que entrara la humedad relativa en la periferia. Y bueno, finalmente se valida una propuesta para Joya de Serén, se mantiene el techo que actualmente, no sé si algunos de ustedes han ido, y se propone remover la pendiente de de dos aguas que está actualmente, y se valida esta propuesta. ¿Por qué? Porque también el sitio tenía ya estos puntos de apoyo que coincidían con los pozos arqueológicos. Cuando se hace arqueología o se hacen catas exploratorias, se hacen pozos, sondeos. Entonces ahí se aprovechó para introducir los puntos de apoyo, las columnas. Como es suelo arqueológico sagrado de los mayas, bueno, no podemos andar metiendo estructuras y las estructuras no vuelan, ¿verdad? No podemos andar metiendo columnas por cualquier lado, entonces se aprovechó. Entonces esto es un buen ejemplo donde se trabaja con la dinámica de fluidos, con datos de mediciones y se genera un proyecto arquitectónico consensuado. Bueno, entramos al tema de incidencia solar. Y todos sabemos que el Sol, que es un cuerpo que calienta y que emite múltiples ondas. Algunas las vemos, otras no.
pero que algunas de ellas se convierten en calor. Muchas también se transmite la energía, algunas absorbida por el vapor, otra energía es dispersada, otra reflejada por las nubes y, bueno, otra es absorbida por las superficies. Esta radiación directa es la más peligrosa para la salud de los edificios, o más bien, la salud de los ocupantes de los edificios. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, nos afectará con unas incidencias que dependerán mucho de la latitud en la que estamos, que es un ángulo medido a partir del centro. La nuestra es la de, dijo Arturo, entre 13 y 14, pero que la incidencia fluctúa, o sea, el sol sale de este a oeste, pero con inclinaciones hacia el norte o el sur, dependiendo de la época del año en la que estemos. El trópico solo tiene 2 estaciones. A diferencia, aquí nosotros estamos más cerca del Ecuador, donde las distancias en los mapas están casi que en verdadera magnitud, a diferencia de lo que está en los hemisferios, ¿verdad? Bueno, nuestra franja tropical más o menos 23, que coincide con el ángulo de inclinación de la Tierra aproximadamente. Y veremos que el ángulo de incidencia se calcula a partir del azimut, que es el eje vertical, que nosotros, claro, lo vemos vertical, pero estamos con respecto al centro magnético de la Tierra. El ángulo de inclinación de la Tierra más o menos la latitud, dependiendo del solsticio en el que estemos. Esto para el trópico, ¿verdad? Entonces podríamos tener 23 más menos 13, ya esto nos da 10 y 36 grados. Pongo la fuente de uno de los profesores a los que siempre me gusta citar, que es Altamirano, quien él los hizo, ¿verdad? Pertenecen a una presentación y me gusta mucho hacerla porque nos ilustra acá, ¿verdad? Que hacia el norte tendríamos en la fachada norte el ángulo de incidencia, si estuviéramos en el Ecuador, 23, y si estuviéramos al sur es 23. Quiere decir que la gente que vive en el Ecuador, su incidencia es más o menos 23, es igual. Por lo tanto, sus fachadas norte y sur son iguales. Pero nosotros no vivimos al centro, en el Ecuador. O sea, nosotros vivimos 13 grados al norte. Nosotros vivimos en el hemisferio norte. Y esa es la razón por la que él genera este esquema, y yo lo retomo y lo he usado en diseños también. Bueno, en ENSAF lo utilizamos y lo verificamos también con una simulación. La fachada sur, y aquí tenemos la fachada norte, la que no se mira, y este es el este y el oeste. Entonces, lo mínimo que tenemos que saber es que el trayecto del sol diariamente, ¿verdad?, será de este a oeste. Pero que en el solsticio de invierno, que sería cuando el 21 de diciembre, tendríamos, con respecto al azimut, tendríamos una inclinación de 36, que de 36 es igual a los 23 más la latitud. Y que en el solsticio de verano, y hablamos del 21 de junio, tendríamos una inclinación con respecto al eje vertical del azimut, o sea, con respecto a la fachada de 23 menos la latitud, o sea, de 10. O sea, ¿qué ángulos nos interesan? 36 y 10 al norte. ¿Dónde recibirá más incidencia solar el edificio, la casita o el volumen? Bueno, al sur. ¿Y dónde siempre recibe incidencia solar directa y no hay ángulo que proteja? En el este y en el oeste. Lo que sucede es que al este es por la mañana. Bueno, el este, el oriente, es un sol que inclusive muchos queremos, ¿verdad? Que nos despierta, es agradable porque hemos tenido el enfriamiento en la noche. Todo este vapor que recibimos en el día, pues en la noche ha tendido a disminuir la temperatura y se ha enfriado. Pero en la tarde, a partir de las 12 del mediodía, el oeste, además de que la humedad relativa ha incrementado, recibir incidencia directa del sol, esto es una pesadilla. Un proyecto que se abre ventanas de salas, de terrazas al oeste, es un proyecto que merece un 0. Y aquí ventanas abocinadas o elementos de protección, doble piel, solo si no tengo posibilidad de ventilar hacia otro lugar. Y esto puede ocurrir en parcelas en los centros urbanos, donde yo tengo vecinos y estoy muy condicionada, porque la ciudad ya es un damero, es una retícula o tiene ya una morfología adecuada a la topografía, y entonces muchos edificios están condicionados por su emplazamiento. Pero en el caso nuestro, que tienen un terreno de 7.000 metros cuadrados,
y que tienen una condicionante de no impermeabilizar más del 50%, que una ventana al poniente es no querer hacer bien el ejercicio. Ah, no, eso es más que todo un recordatorio, atento, por supuesto. Si estuviéramos en los hemisferios, tendríamos las 4 estaciones. A partir de latitud 23, ya tenemos las 4 estaciones. Tenemos los 2 equinoccios, el de primavera y el de otoño, que estamos hablando de marzo y septiembre. Es templado el clima en ambas estaciones, y luego tenemos el verano, junio, y el invierno en diciembre. Cuando tenemos ya clima templado, nuestro diciembre es levemente templado, hay menos humedad. Es estación seca ya. Junio, julio, agosto. ¿Qué pasa? Que en nuestro país se moverá así. El centro son los equinoccios, pero cada día comenzará, llega al límite, o sea, a la máxima incidencia, y comienza a moverse, viene de regreso, llega al límite y luego regresa, o sea, es un ciclo. Quiere decir que si yo diseño para los 36, realmente estoy diseñando para el 21 de junio, pero esta incidencia en el sur no la tendré todo el año. Por ejemplo, en diciembre, en enero y febrero tendré mayor incidencia al norte y no al sur. Tomando esto como una referencia, yo generé estos esquemas, yo los dibujé, la latitud y luego la inclinación de la Tierra, y el más menos al final eran la suma y resta de ángulos que nos daba el 36 con respecto al eje zimutal y más 10. Y aquí pongo el sol con carita de malo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve esto a mí? Bueno, yo voy a trabajar con una fachada y voy a recordarles también que hablamos de 3 por 4 por 10, 40 metros sobre el nivel del suelo, o sea, es decir, el tercer piso no sentirá la incidencia que ya sentirá el noveno piso. Como yo pongo una cubierta metálica en esto que estábamos hablando, arriba, la gente tendrá poca calidad de vida. Tendrá una vista espectacular, pero estará condenada a utilizar el aire acondicionado. Y uno como diseñador debe pensar en eso todo el tiempo. Entonces, ¿cómo trabajaré con las aberturas y ventilaciones cruzadas? Bueno, yo tengo que saber que en el sur mi sol ingresará a 36 con respecto a la vertical. Yo puedo tener una sola ventanota, pero así será mi protección. ¿Ve? Sí, lo estoy haciendo para proyectar, si no, por lo menos hago estos ensayitos, ¿verdad? Para esta abertura yo tengo 3,85 de introducción, de opuesto en este caso, ¿verdad? Del opuesto, la adyacente serían los 5 metros. Y en el norte tendría un sol que ingresará a 93. ¿Qué le pasa al este y al oeste? Yo voy a tener sol siempre, siempre, pero probablemente solo 3 horas al día. Pero sí, esas 3 horas son de un edificio de oficinas y es por la tarde, condenadísimo a tener doble piel. Si voy a diseñar cortasoles, aleros, terrazas, voladizos, que finalmente lo que nos interesa en la arquitectura vertical, tengo que proyectar, tengo que hacerlo. Entonces, ya decido yo si jardino esto. Recuerde que meterle tierrita y jardinería a una terraza tiene su costo estructural, pero sí es una alternativa. Además, tiene su costo de mantenimiento también. Entonces, hay que pensar en todo cuando estamos trabajando. Yo puedo tener un superalero. ¿Cuál es el mensaje aquí? El superalero de 3,85 o diseño mis aleros. Tengo diferentes paletas. Debo saber que los aleros pueden ser inclinados, pueden ser un sistema de celosías que con una palanquita yo lo mueva, que no necesite un motor, como en Dubái, ¿verdad? Que les gusta hacer mucho esos edificios. O puedo tener elementos horizontales, pero recordando que alguien me puede decir, mire, pero voy a proteger con este elemento, no a expensas de cortar la visual. Porque ¿qué pasa en la noche? Voy a estar condenada a tener esta doble piel o estos elementos de protección. Debo pensar en el uso diurno y nocturno. Bueno, aquí dejo de cómo finalmente despejo el opuesto. Sí. Bueno, finalmente avanzando en los conceptos, retomo también que el sol no es realmente el máximo enemigo de la arquitectura, puesto que en los hemisferios, tenemos que tenerlo claro también, en los hemisferios se convierte en una fuente energética, y allá en aquellos países donde hace mucho frío, donde pueden llegar a percibir 0 grados o menos, ellos buscan el sol. Sus arquitecturas buscarán el sol como no tienen idea. ¿Por qué? Porque lo que quieren es disminuir el consumo energético de calefacción. ¿Qué queremos nosotros en el trópico? Queremos disminuir el consumo energético por enfriamiento. Al final, somos seres humanos aquí y allá y todos tenemos un rango de confort, ya vimos, 22 y 30 grados. Hay rangos de tolerancia, ¿verdad? Pero algunas protecciones se diseñan para
que no ingrese el calor, y otras se diseñan para recibir el calor. Y esto hay que saberlo, y saberlo a dónde se aplica. El sol también es fuente de generación, una fuente renovable de energía. Para esto tenemos un manual y otros apuntes que también vamos a darles el lunes. Quiero poner este ejemplo que es el homólogo de ENCEP, pero esta es la Life Cycle Carbon Minius, con sus siglas en inglés. Este es el equivalente a ENCEP, pero en Japón. Esta es la casita japonesa del Instituto de Vivienda. Ellos construyeron este prototipo bajo varias premisas. Y es que la arquitectura no debe ser un elemento estático, ya que debe poder adaptarse a las necesidades del usuario, y esto como a través de elementos móviles en su fachada. O sea, que la fachada hay que pensársela bien. ¿Qué hicieron los japoneses? Usaron su sabiduría tradicional, y la casita tiene su respuesta tanto para el invierno como para el verano, porque si bien es cierto, esta gente percibe temperaturas de 0 grados en sus inviernos, que hablamos de diciembre, enero, febrero, pero tiene unas temperaturas de 40 grados con unas sensaciones térmicas fatales en el verano. Entonces, esta gente en invierno tiene la capa, tiene esta piel de vidrio que hace es que captura el calor, y luego esto es corredizo y se abre, y tiene ya estas otras que también son corredizas para manejar la ventilación, la renovación del aire, y a la vez proteger contra la incidencia solar. Y me mata de entrar a un edificio de oficinas y ver los grandes ventanales, las grandes fachadas acristaladas, y que adentro tienen persianas metálicas o poliméricas. Y es que yo digo, la gente, ¿acaso no piensa, no razona, verdad? O sea, no puede ser que el vidrio, que tiene alta conductividad térmica, una gran tasa de transferencia de calor, calentará el metal, y por lo tanto el que está adentro, ¿qué hace? Pone el termostato en 15 grados y encima se pone un suéter. Eso pasa en nuestro medio. Entonces, el primer trabajo lo tiene que hacer un arquitecto. Debe razonar. Este es un artículo de 4 páginas que está publicado en una revista que es de acceso abierto, pero se lo voy a compartir por aquellos que tengan más tiempo. Es bien bonito, ¿verdad? Ahí explica muy bien el diseñador. Fueron dos, un doctor ingeniero y un despacho de arquitectura, quienes trabajaron en esta propuesta. Las cosas que se miran más sencillas, más banales, son las más difíciles de diseñar, porque no hay, como decía el maestro del diseño, Bruno Munari, lo más fácil es superponer un montón de cosas que no se necesitan. Entonces veamos que el modo verano se tiene la protección, refrigeración activada, y si tenemos aire acondicionado o tenemos posibilidad de abrir y que haya corriente de ventilación. El modo descanso es cuando los usuarios no están, y para que al llegar no hayan unos olores terribles, un aire muy pesado y que se siente el olor a hongo inclusive. Tiene unos sensores que lo que hacen es abrir esta compuerta, y el aire caliente tiende a subir. Por eso esta forma. Y tiene el modo invierno, obviamente, que tiene la fachada cristalada, que lo que hace es capturar energía y evitar que la climatización, que la calefacción trabaje. Tiene este piso radiante también, que en invierno el vidrio más el piso radiante, recuerde que el negro absorbe la radiación, el blanco la refleja. Esto también lo comprobamos en la investigación. Esta cámara funciona como aislamiento. Bueno, y el minimalismo japonés, que es maravilloso. Y esta yo se las enseñé el ciclo pasado, pero también ahora la retomo. Son 36 con respecto a la vertical. Si pasa una vertical imaginaria, la inclinamos, pusimos vegetación, y la visité hace como 2 años, recién regresado. Pedí que me dejaran entrar, y la verdad es que ahí no hace nada de calor. O sea, que funciona. Y este es un ejemplo de una foto que yo tomé en el centro de San Salvador, que es el edificio Morazán, la Plaza Morazán. Este proyecto es del maestro que fue tu profesor, ¿verdad? Renato Romero. Fue tu profesor, sí, fue profesor de Arturo Cisneros en la Universidad de El Salvador. Es un arquitectazo, así, ya falleció, pero súper arquitecto, o sea, la verdadera arquitectura bioclimática. Y quiero decirles que siempre lo discutimos con Cisneros, esta es una fachada poniente. Si usted busca en el Google Map esta parcela, verá que esto es el poniente. ¿Cómo lo resolvió él? Si tuviéramos una pizarra, pues me gustaría hacer el esquemita. Si tiene tiempo libre, saque una sección y usted mismo se dará cuenta cómo resolvió. Claro, estas ventanas miran al suelo. Estas ventanas nunca verán el horizonte.
La ventana tiene entrada, sí, pero saque una sección y ya me contará, ¿verdad? Ya nos dirá. Pero es una fachada poniente, es un edificio muy lindo, muy bonito, qué bueno que no lo han botado, está en el Centro Histórico de San Salvador. Este es un ejemplo que tal vez no es el mejor del uso de las paletas. No me funcionan, el sol siempre ingresa, al final el sol ingresaba por esta, pero más que nada lo traigo como recordar que también podemos trabajar con luz cenital. ¿En una torre puedo trabajar con luz cenital? No, en la torre ya no, pero siempre es una buena estrategia de iluminación, sobre todo en los espacios oscuros. ¿Cómo cuál? Las escaleras. 10 plantas pueden darme para un lucernario, puede, y hay tecnologías para la cenital. De esta forma evitará que esas escaleras estén toda la vida con el foco encendido. Y este es otro proyecto que sí lo quiero mostrar. Esto fue un concurso de diseño de sus servidores acá, sus docentes, Arturo y yo. Entramos en el mercado Suchitoto. Ellos tienen aquí unas ventanas solaires, entonces una de estas, este sur, ¿qué pasa con las celosías verticales? Las verticales ayudan más al oriente y al poniente, y las horizontales ayudan más al norte y al sur. Y este es un ejemplo también de arquitectura bioclimática. Yo creo que este señor ya se los ha mencionado, es quien diseñó el plan maestro del Parque Cuscatlán para Glasswing, Felipe Uribe, donde trabaja con aleros, estas inclinaciones, precisamente para evitar el uso de aire acondicionado, aprovechar también para generar iluminación en la noche. Luego, dentro de estos conceptos, que ya tendremos tal vez más tiempo de leerlos adelante, no voy a entrar a leer cada uno, pero sí tenemos que saber que hay una variable en los materiales y que debo tenerla en cuenta. Bueno, la conductividad, la reflectividad, la transmisión y la absortividad. Estos conceptos son de física. La conductividad es igual a el calor por el área transversal del flujo de calor por el diferencial de temperatura. ¿Qué significa esto? Que donde hay área, hay dimensiones, y esto le atañe a un arquitecto. El diferencial de temperatura ya es una variable, y el calor y la calle son variables que estudiará el ingeniero de energía, ¿verdad? ¿Pero qué área es? Bueno, tiene que ver el espesor y el área de exposición. O sea, que es el área que recibirá la incidencia directa, y el espesor de la fachada o de la pantalla. Este texto explica la relación de proporcionalidad entre uno y otro. Generalmente cuando vemos una ecuación, lejos de tenerle fastidio a una ecuación, lo que hago yo es verificar quién se relaciona con quién y si lo hace directamente o indirectamente proporcional las variables. Algunos ejemplos de esa acá, extremos, tenemos los gases, los cristales y en medio los metales. Y las fibras aisladoras. Aquí está la campeona del aislamiento, la madera, y las espumas, que tienen un alto costo de huella de carbono, los polímeros, ¿verdad? Porque son derivados de fuentes no renovables del petróleo. Pero si vemos valores, vemos valores son watt por metro por grado Celsius. Watt es de potencia, longitud y temperatura. 0.026 y 2300. Se pueden imaginar ustedes, esta es una gama, un espectro amplio. Si vemos el agua, si vemos la piel, si vemos el aire también. El aire es un buen aislante, más que el agua, de calor. Esta es una tabla que es el resultado de una investigación que hemos hecho también sus dos profesores con nuestros colegas de ingeniería, 3 ingenieros, y lo que se hizo fue en los laboratorios de transferencia de calor, hacíamos un par de ensayos con los alumnos de arquitectura para ver cómo es que se calcula el valor lambda de los materiales. En grupo ensayamos ladrillos, fibrocemento, cielo falso, espuma aislante, vidrio, madera, y hay valores de conductividad. ¿Qué podría considerarse bajo? Hasta 0.6, hasta 1, ya 1 es alto. Para poder aportarle a esta asignatura, trabajé con uno de ellos, Mario Chávez, es el profesor experto en termodinámica, y tiene este simulador donde lo que hacíamos es introducir materiales, valores de K y espesores. Espesores en metros, diferenciales de temperatura, y así teníamos los valores de calor. Todo esto lo hicimos para tabla roca, para diferenciales de temperatura de 15 grados,
para bloque de concreto, para diferenciales de temperatura entre 10 y 15 grados. ¿Con qué objetivo? Llegar a este resumen. Son materiales que generalmente son utilizados en las fachadas arquitectónicas y generalmente tenemos un diferencial de temperaturas terrible de 15 grados y eso es bastante energía. Entonces, quería ver, dependiendo de los espesores de paredes, así sacábamos el flujo de calor. Y vean cómo, si yo utilizo el bloque de concreto, tenemos, aquí pongo equivalencias, equivalente a foquitos de 100 watts, que ya no los hacen para eso, ya son cosas anacrónicas, pero bueno. ¿Por qué? Porque todos tenemos foquitos de 10, 20 watts, ya es bastante, pero 100 watts. Sí, delta T, de 15 grados Celsius, con unos espesores de 15, sin cámara de aire, 140 foquitos. Y las maderas son campeonas porque tiene mucha fibra, no es al 100% sólida, entonces las partículas vibran menos cuando el sol las calienta. No obstante así, los metales son los que más vibran, por tanto, y más dejan pasar el calor, el vidrio, el cristal. La arcilla es campeona, el concreto no es campeón, la arcilla y la madera son campeonas. Y la tabla roca tiene lo suyo si se combina con cámara de aire, pero si se pone estructura metálica genera puentes de calor. Luego más conceptos de la radiación, una se refleja, otra pasa, otra se absorbe. La peligrosa es la que se absorbe, es la que calienta los espacios. En las latitudes de los hemisferios existe el principio del muro Trombe y es que genero por conducción corrientes térmicas que lo que hacen es recoger el aire caliente y luego dejarlo entrar lentamente por la noche a través de inercias térmicas. ¿Esto qué me da inercia térmica? Las arcillas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en los desiertos o cuando estamos en zonas extremas donde tengo 40 en el día y 0 grados en la noche, los edificios tienen que tener otra respuesta en términos de fachada. En el trópico es absurdo, con A mayúscula, absurdo, total. O sea que yo he visto centros comerciales donde le hacen unas cámaras de vidrio así, se está calentando en el día y encima ponen unas mesitas para que la gente vea el cielo. Eso no se hace en el trópico. Si lo vamos a hacer, hagámoslo donde hace frío. Pero aquí no. Entonces, ¿qué terminan poniendo? Cortinas aquí y plantas artificiales de plástico, no es que es para morirse, pero bueno. Entonces, este es otro proyecto que también presentamos, es un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas, está hecho todo de madera, es otra maqueta experimental del Instituto de Investigación japonés y ponen a prueba estructuras y también transferencia de calor y los aislamientos. Mire la gente que vive en el frío, la madera no es suficiente, tiene que tener estas capas de aislamiento. Y estos vidrios de muy baja emisividad. Entonces, esta es la zona experimental donde tienen muchos muñequitos. Ah, por cierto, esta es la del artículo, la casita esta, LSCM. Muy bonita, por cierto. Y tienen otros elementos. Finalmente, si mal no recuerdo, sí, tenemos aquí también los resultados de, antes de ENSEF, trabajamos los mismos investigadores en el equipo de ahora, con este proyecto donde hicimos unos paneles, los subimos al edificio John de Cortina, a la azotea, con diferentes materiales, sobre todo metálicos. Por ejemplo, aquí tenemos la lámina autoportante con la que hicimos el proyecto de Ojeda Serén, la lámina galvanizada, la lámina canalada de fibrocemento y la lámina troquelada, la tal lámina que nos la venden como lámina sin calor. Pero ustedes noten cómo los sensores arrojaron temperaturas de 40 a 50 grados entre las 10 y las 12, 1 de la tarde. 2 mediciones fueron en un año. Y dijimos, ¿qué mejoras hay? Esta es una propuesta de Cisneros que propuso preparar mezcla de pintura sellante y agregar polvo de residuo de lodo de celulosa, que la Kimberly Clark estaba en este momento asociada a su investigación. Entonces, tiene una bajada de temperatura de 10 grados, esto es bastante. Con solo pintar la cubierta metálica de pintura sellante, pusimos a prueba este criterio y sí funciona. Pero la campeona de la bajada de temperatura es la teja de arcilla. O sea, ¿qué pasa? Pero también hay un precio de peso sobre la estructura. Y obviamente también hay una familia de materiales de aislamiento, ¿verdad? De espuma, fibras, que generan disminuciones de temperatura. Y yo terminaba mencionando ENSEF, que para esto pues ya hay una conferencia en
en línea que ustedes pueden escuchar. Huella de carbono hace uso de las mediciones de energía. Y para esto lo dejo acá como una foto solamente porque hay varios artículos que también voy a poner en el Drive para su consulta, para sus épocas donde les queda tiempo libre.